Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Hola. Un par de notas antes de dejaros con el episodio de hoy. La primera, mis disculpas por adelantado, porque después de 20 no sé cuántos episodios de podcast, a servidor grabando este episodio se le olvidó seleccionar el micro correcto y mi audio a lo largo del episodio lo que vais a oír es lo que capturó la webcam, no el micrófono que utilizo habitualmente, con lo cual pues suena un poco peor que de costumbre. Tampoco va a venir de ahí. Y la segunda, pues presentaros el episodio. En esta ocasión hablamos con Andrés Burbano, profesor de los estudios de Artes y Humanidades de la UOC, que si no me engaña la memoria todavía no habían pasado por Despacho 42. El objetivo de la charla con Andrés era hablar de inteligencias artificiales generativas, porque claro, están de moda, y arte, y el efecto que tienen sobre el arte. Pero en Despacho 42 nunca hemos visto una tangente que no nos interesase, y eso quiere decir que además de hablar de ese tema, hablamos de los efectos que tiene la tecnología y sus cambios sobre el arte a lo largo del tiempo, y acabamos hablando del SIGGRAPH. Tenéis un enlace en las notas del podcast, pero el SIGGRAPH es un congreso que tiene ya muchos años y que es lo más de lo más si te interesan los gráficos generados por ordenador. Y con eso pasamos al episodio. Despacho 42, un podcast hecho desde el Despacho 42 de la UOC, porque si no, se llamaría Despacho 13, Despacho 25 o Despacho 68. Lógico, ¿no? Bien, pues como decíamos hace unos segundos, como siempre, hoy estamos aquí con Susana porque Dani nos ha vuelto a abandonar, ¿verdad, Susana? Dani es una mala persona. Mala persona no, pero falta continuamente. Yo ya no sé, si fuera su maestra ya no sabría qué hacer. De estos estudiantes problemáticos que nunca sabes. A ver qué hace, qué está haciendo por ahí, no sabemos. Bueno, ya próximos episodios a ver si hay evoluciones. Bueno, y aparte de tener a Susana por aquí, como casi siempre, tenemos a un profe de los estudios de Artes y Humanidades de la UOC, Andrés Burbano. Hola, ¿qué tal, Andrés? Hola, buenas tardes. César, ¿cómo estás? Encantado de tenerte en Despacho 42, sobre todo porque, bueno, vamos a comenzar repasando un poco tu bio, que es lo que hacemos prácticamente siempre. Tengo aquí estas notas, voy a meter la pata en algún sitio, no te cortes en corregir. La bio que tengo a mano dice que eres originario de Colombia, que te dedicas a explorar la relación de las artes, la ciencia y la tecnología desde diferentes perspectivas, como investigador, como artista y colaborando con otros artistas, diseñadores e ingenieros, que esto quiere decir básicamente que vamos tarde con haberte invitado a Despacho 42 porque es el perfil perfecto. Me alegra. Y lo que tengo aquí es que tú te graduaste en producción de cine y televisión documental en la Universidad Nacional de Colombia. Es correcto. Ese es mi grado. Después hiciste un máster en creación de medios interactivos en el MECAT de la Universidad Ramon Llull. Es verdad. O sea que ya, de esto ya hace unos años, o sea que Barcelona te suena y la tienes ya interiorizada. Y después nos consta que eres doctor en arte, medios y tecnología por la Universidad de California en Santa Bárbara, en Estados Unidos. ¿Correcto? Eso es así. Y hay otra cosa que tengo en la bio que me he saltado antes, que dice que colaboras con otros artistas, diseñadores e ingenieros, y habla en algún momento de arte de telecomunicaciones. Y entonces entramos en este punto en el que te preguntamos las cosas que yo no entiendo. La primera, no es que no se entienda, pero es un salto curioso e interesante, es cómo pasar del documental al arte digital, que no deja de ser un itinerario curioso. Al menos a priori. ¿Cómo pasas de un sitio a otro? Bien. Primero que todo, gracias por la invitación, César y Susana. Respecto a tu pregunta, lo que te puedo decir es lo siguiente. Mira, durante los estudios de cine, yo tuve como un momento de epifanía, digamos, cuando hice una lectura de una historia
técnica del cine. Yo hasta ese momento me había aproximado al cine a nivel histórico solamente a través de la idea de autor, digamos, como quiénes fueron los directores, un poco como una herencia de los estudios literarios. Uh-huh. Y había muchos vacíos ahí, y uno de los vacíos más grandes era justamente el problema de las técnicas cinematográficas, cómo habían cambiado, cómo se habían generado, y además la diversidad tan grande de técnicas que estaban involucradas, ¿cierto? Desde tecnologías químicas, ópticas, mecánicas. Y lo que me parecía más interesante era cómo la implementación de esas tecnologías, de un director como Abel Gance, por ejemplo, francés, que hizo Napoleón, tal, trabajó con muchas innovaciones técnicas para hacer esa película. Cómo pegar la cámara a un caballo, por ejemplo, para que tenga estabilidad y grabar escenas de batallas y tal. Una cámara en una guillotina. Y eso me hizo pensar mucho en la relación que tenía, digamos, la tecnología y la creación. Y a partir de ahí como que empecé a hacer una lectura diferente de los medios en relación con la creatividad, con la expresión, con la crítica también. Y en ese sentido, digamos, no hay un salto muy grande entre esa aproximación, digamos, y otros medios digitales o de telecomunicación. Creo que ese problema presente en la tecnología en el cine es en realidad una puerta de entrada a otras áreas donde se puede pensar de una manera similar, a pesar que los contextos eventualmente sean aparentemente muy distantes. Es súper interesante. Ahora hay toda una línea de cosas que querría preguntarte que no vamos a tener tiempo, porque yo volvería sobre el tema inicial. No vas a salir de aquí, ¿eh? Estas cosas pasan. Luego os secuestramos en Despacho 42. Esto es un riesgo que corres. Y esto, decía en la bio que tengo aquí a mano que comienzas como documentalista, pasas al vídeo, al arte sonoro y al arte de telecomunicaciones. Esto es absolutamente tangencial, pero arte de telecomunicaciones suena un tanto curioso. Sí, digamos que, a ver, cuando empecé a trabajar en proyectos artísticos en la red, digamos NetArt, cosas por el estilo, una de las cosas más interesantes fue empezar a buscar antecedentes, ¿cierto? Como históricos, porque siempre se piensa que estas prácticas son novedosas, están como desarraigadas de la historia, y es todo lo contrario. Lo que pasa es que la historia que hemos aprendido nunca nos habla de ese tipo de cosas, o rara vez lo hace. Entonces ahí empecé a investigar gente que hubiera hecho proyectos que tuvieran que ver con intervención en medios de comunicación. Y por mencionar algunos, como antecedentes del NetArt, podemos encontrar el arte de correo, tan simple como eso, ¿cierto? Artistas que en lugar de que tengas que ir a un lugar a ver una obra de arte, por ejemplo, la idea es que la obra sucede en la circulación y la obra llega a ti, a tu casa, ¿cierto? Y eso existió una serie de experimentos muy interesantes de arte de correo que realmente cuestionaban mucho los preceptos de la manera como se relaciona el público y el arte, o los artistas entre sí. Y después me di cuenta que había otra, digamos, vertiente utilizando tecnologías que de pronto hoy resultan un poco obsoletas, pero que fueron importantes en su momento, como el fax, ¿cierto? La idea de enviar telefónicamente mensajes, digamos, con un papel muy especial, que el papel del fax es un papel que se escribe con calor. Correcto. Por lo tanto, la preservación de ese arte es muy difícil, porque con el tiempo va desapareciendo la huella del soporte en el que está. Y así con otros temas, ¿cierto? Yo experimenté, por ejemplo, hace un tiempo, cuando antes de los teléfonos así llamados inteligentes, de los smartphones, experimenté con mensajería telefónica, digamos, con distribución, y fueron proyectos interesantes. Te voy a contar sobre uno que hice en Colombia en un sector rural, que era preguntarle a gente, digamos, ir a hacer como trabajo de campo del que me gusta a mí, que es ir digamos, a un pueblo nuevo, a bares, a plazas públicas y tal, hablar con la gente, preguntarles si se habían hecho alguna pregunta sobre el lugar donde vivían que no hubieran podido contestar. Y sí, encontré las preguntas más frecuentes y las distribuí entre un grupo de gente a través de mensajería telefónica. Y las respuestas que llegaban eran increíbles, porque era una mezcla de mitos, pero urbanos, no sé, o sea, mitos de pequeñas ciudades, no sé, sí, que es diferente al mito urbano, que emergían, que eran muy curiosos, que mostraban como una idea medio mágica, así de
del contexto del lugar, que se llama Tunja. Por ejemplo, recuerdo una pregunta que hacía una persona de edad que decía, ¿dónde está la barra de oro que si se mueve se hunde Tunja? Cosas por el estilo. Y había gente que le respondía, ¿cierto? Había entonces por la mensajería y eso me pareció bien curioso. Y después, digamos, ya con el NetArt, lo interesante fue tener proximidad con gente que estaba en lugares en principio distantes, ¿cierto? Y empezar a colaborar con ellos, saber qué pasaba en el NetArt. La influencia de creadores de Europa del Este fue muy grande y un intercambio muy importante de ideas entre gente de América del Sur, por ejemplo, y gente del este de Europa, y creo que eso fue interesante. Y ahí la historia es mucho más larga. Brasil, por ejemplo, tiene unos experimentos con un Minitel que se instaló en Minitel. ¿Recuerdan el sistema este de telecomunicación francés? Sí. Un prototipo de ese sistema se instaló en Brasil en una época y hubo artistas que hicieron poesía concreta, digamos, utilizando ese medio. Por ahí, digamos que el arte de telecomunicaciones tiene una historia larga y explorando un medio que en su momento fue muy natural, resultó ser una ventana de entrada a muchas otras prácticas bastante interesantes y en algunos casos hasta más radicales que lo que nosotros hacíamos. Qué interesante. Luego, fuera de micro, te pediremos enlaces por si los podemos incluir, como Claro. decimos siempre, en las notas del podcast, porque como mínimo a mí me va a interesar mucho seguir esos enlaces y documentarme. Me parece una historia fascinante. Todo esto que describe tu inicio y no solo inicios con este tipo de trabajo, y hoy hemos invitado a Andrés, pues lo vamos a reconocer, para hablar de un tema de moda, que hablando de tecnología y arte, pues últimamente hablar de inteligencias artificiales, que yo no sé si hacen arte, pero como mínimo generan imágenes y texto y sonido. Ya veremos si eso quiere decir hacer arte o ayudar a hacer arte o otra cosa, que yo no tengo mucha idea ni mucho criterio sobre el tema, pero estábamos buscando con quién hablar y llegamos deprisa a alguna entrevista en el portal de la UOC con Andrés, y luego a cosas de las que yo no estaba muy al tanto, confieso, porque vivo en mi pequeño mundo, pero tu participación en un ciclo de charlas que monta la UOC en la Sala Beckett y con las que Susana también ha tenido bastante participación, con una charla Máquinas de predecir, inventario de futuros posibles, que esto fue el año pasado, si no me equivoco, y también habrá enlace en las notas del podcast, y de ahí salté a que en 2020 coordinaste un número de la revista Art Nodes sobre inteligencia artificial. El título del número de la revista era AI, Artificial Intelligence, Arts and Design, cuestionando las máquinas que aprenden, en una pseudo traducción. Y claro, nos ha parecido imprescindible pues contar con alguien que no está hablando esto como hacemos todos desde hace 3 días, sino que lleva años preocupado por el tema y investigando al menos un poco, o más que un poco, con el tema. Y entonces vamos a explicar un poquito que normalmente las entrevistas de Despacho 42 las preparamos entre Dani, Susana y yo mismo. Dani participa incluso cuando no está, y tenemos un documento colaborativo en el que vamos escribiendo y van apareciendo preguntas, y esta vez cuando te íbamos a entrevistar pues entré al documento y donde normalmente hay 1 o 2 preguntas y vamos construyendo. Susana, ¿cómo es que de golpe me encontré una entrevista de 10 preguntas ya toda preparada? Porque me dio por experimentar con el ChatGPT y le pasé uno de los currículum antiguos de Andrés, el que viene de la web de Medialab Prado, que es un lugar que él ha pisado mucho, yo también, y que los dos le tenemos mucho cariño, y que ahora ya no, sí que existe, pero no existe en el formato en el que solía existir. Y entonces, se me ocurrió hacerme ayudar por el ChatGPT y ver qué preguntas, ¿no?, le podría hacer. Y la verdad que no va tan desencaminado. Bueno, hay unas que son bastante superficiales y obvias, pero otras que sí que se nota que tiene una capacidad bastante significativa de absorber la información y de transformarla en un formato de texto que tú le digas. No sé, me gustaba un poco esto de una inteligencia artificial que piensa preguntas a un experto en inteligencia artificial. ¿Sabes? Sí. Nos hace preguntas como empezaste en el mundo del arte digital y la tecnología, que curiosamente te íbamos a preguntar igual y ya te hemos preguntado,
o cómo ha evolucionado tu trabajo desde tus primeros años como documentalista hasta tu trabajo actual como artista y profesor universitario, que yo diría que también lo tenemos como mínimo en una respuesta introductoria. Pero entonces viene el cómo es tu proceso creativo y cómo influyen la ciencia y la tecnología en tus obras, que ya hemos quedado que mucho en tus proyectos. Y aquí a mí lo que me gustaría es, pues eso, inteligencias artificiales que generan imágenes, inteligencias artificiales que generan texto, inteligencias artificiales que generan sonido en tu trabajo o en el de la gente que se mueve a tu alrededor en el mundo del arte digital. Esto, ¿cómo se está viviendo? ¿Desde cuándo se está viviendo? ¿Cómo se está implantando? Porque es una pregunta que creo que tenemos todos en la cabeza. Bien, pues es un tema que a mí me interesa mucho, por un lado a nivel histórico, digamos, y por otro lado también a nivel práctico. Digamos que lo interesante de la inteligencia artificial es que tiene un origen muy claro a nivel histórico en el siglo XX, ¿cierto? Y es en un documento que publica Alan Turing respecto a haciéndose la pregunta de si las máquinas pueden pensar, básicamente. En su momento él proponía esa pregunta, digamos, y él estaba haciendo finalmente un comentario a el trabajo de formalización matemática que él había hecho, que dio origen a la teoría de la computabilidad, de la computación, digamos, y que ayudó a la implementación de computadores. Entonces, él, pensando en el tipo de aplicaciones que a largo plazo podría tener ese mundo computacional, se preguntaba si era posible que las máquinas piensen, y eso está en la década de los 50, digamos, al principio del siglo XX, aparece este documento y ahí estamos hablando de un punto totalmente rastreable, digamos, un documento que todavía existe, que no se lee tanto como suele suceder en estos casos, pero que plantea el tema de la inteligencia artificial. Y que curiosamente la pregunta surge básicamente en el mismo momento en el que alguien piensa en la existencia de un ordenador. Sí, exactamente, casi como una consecuencia, digamos, pasó un tiempo entre la época que él hizo, que publicó los documentos sobre computabilidad, digamos que sería los años 30, al finales, hasta los años 50 que plantea este documento. Pero es la misma persona y es parte de la misma obra. Lo que es muy importante entender es que muy poco tiempo después se desarrolla una pequeña conferencia en un college en Estados Unidos con varias personas que empiezan a darle forma a las diferentes componentes de lo que hoy podríamos llamar inteligencia artificial, ¿cierto? Pensar en inteligencia artificial y su vínculo con el lenguaje natural, los lenguajes de programación que sería necesario crear para que eventualmente se pueda, como Lisp, por ejemplo, que se pueda programar programas que eventualmente se puedan considerar de inteligencia artificial, qué tipo de máquinas requerirían y qué tipo de procesamiento se requeriría. Y muchas de esas preguntas fueron respondidas, intentaron implementar soluciones y durante mucho tiempo varias de las soluciones no se pudieron, digamos, comprobar su funcionamiento porque el hardware era muy lento todavía, tenía unas capacidades muy limitadas. Lo que resulta es que, claro, eso se termina convirtiendo en una serie de subcampos de la ciencia de la computación que van evolucionando hasta un punto hace relativamente poco en el cual las evoluciones en hardware empiezan a hacer posible la implementación de muchas de estas ideas que venían tomando forma hace tiempo y de una carrera acelerada a que el software se vuelva más accesible, digamos, no solamente a los expertos que desarrollaban las herramientas mismas, sino a otros tipos de usuarios, digamos. Con esto, pensemos también que existe una rama en las artes que desde al menos los años 50 explorando diferentes herramientas para hacer arte que no se utilizaban antes, desde proyectores cinematográficos, cosas por el estilo, empiezan a usar también computadores para hacer arte. Muchos de ellos aprenden a programar. Y las condiciones en las que esas primeras generaciones que hacían arte por computacional generaban sus obras eran muy curiosas y muy diferentes a lo que nosotros podemos imaginar hoy. Por ejemplo, un tipo como Nake, por ejemplo, en los años 60 hacen unas obras que hoy las vemos, ¿cierto? Y son obras impresas de tipo geométrico que venían de un programa, ¿cierto? Y la idea que tenemos nosotros es que alguien programó un código, estaba viendo en la pantalla lo que resultaba y en el momento dijo, voy a enviar a imprimir, ¿cierto? Hasta que entiendes
que estos computadores con los que ellos trabajaban no tenían pantallas. Correcto. Y el problema de la abstracción era un problema mucho más profundo porque tenían que primero aprender unos lenguajes, llevarlos a su mente, crear una imagen de esto, programarlos, esperar que la programación sea eficiente, que los lea una máquina y después de esto enviarlo a otra que era el plotter, que iba a ejecutar esas instrucciones y que eventualmente se iba a volver algo visual. Y eso es un proceso de abstracción muy, muy complejo, ¿cierto? Y muy interesante desde mi punto de vista. Esto ha cambiado mucho, claro, pero el valor que tiene, digamos, lo que hicieron estos pioneros, entre ellos Vera Molnar, había mujeres también, es muy grande y era un campo realmente que exigía mucho a nivel intelectual y que además exigía mucho a nivel de imaginación, ¿cierto? De abstracción y tal. Total, todo esto para decir que hay una rama en las artes que no ha sido extraña a la experimentación con computador, a aprender lenguajes de computación, a integrarlos en proyectos creativos, críticos. Y más recientemente lo que resulta es que hay una explosión del acceso a las herramientas. En buena parte porque justamente elementos que venían del desarrollo de la computación gráfica, como el hardware que se había desarrollado para las tarjetas gráficas de los computadores, se empieza a usar para hacer cálculos que ya no son necesariamente gráficos, resulta ser mucho más rápido, se puede hacer grupos de ese tipo de hardware, de esos procesadores, las tarjetas gráficas, y esos empiezan a tener un impacto en que los procesos de machine learning e inteligencia artificial se aceleren. Entonces se empieza a usar mucho más. Ahora, quizá esto es una obviedad, ¿cierto? Y cada vez que le preguntan a una persona que ha estado enterado del tema por un tiempo, va a recibir siempre la misma respuesta, pero este asunto no es nuevo, ¿cierto? Y cuando digo que este asunto no es nuevo, quisiera hacer referencia a cosas muy concretas, y es que en este momento, si hacemos un mapeo, digamos, de producción de libros que hicieron investigación, que sistematizaron dicha investigación, que la corroboraron, que escribieron, que pasaron por editores y que se publicaron, contamos con una serie muy interesante de libros sobre el tema de la historia del arte y la inteligencia artificial, lo cual es algo muy interesante y es muy importante partir de ahí a la hora de hablar con la gente, ¿cierto? O sea, ya no es un tema que simplemente se le ocurrió a alguien, es importante acudir a qué se está escribiendo sobre el tema. Uno de los libros más completos es uno que se llama Art in the Age of Machine Learning, como el arte en la era de las máquinas de aprendizaje, que fue publicado en el 2021 por una persona que estuvo aquí en Barcelona para el ICEA, que se llama Sofiane Audry. Él es canadiense. Este libro se publicó en MIT Press y es realmente una compilación muy interesante sobre lo que ha sucedido en arte e inteligencia artificial. Hay otro que se llama El artista en la máquina, escrito por Arthur Miller. Un libro anterior de Joanna Zielinska, que es profesora en Inglaterra, que se puede descargar porque fue publicado como Open Access. Lev Manovich escribió también hace un par de años un libro que se llama AI Aesthetics, como la estética de la inteligencia artificial, donde hay un apartado sobre arte también. Y, por ejemplo, en este número que tú citaste de ArtNodes, donde hay una selección de textos que editamos con mi colega Ruth West, que es profesora de la Universidad de Texas, del norte de Texas. Ahí tenemos una colección de más o menos unos 12 textos sobre el tema que abordan problemas muy diversos ya. Philip Galanter, por ejemplo, se pregunta sobre la relación ética con las máquinas que piensan o que aprenden. Erkki Huhtamo se pregunta sobre el problema de entender que hay dispositivos actuales de diseño como los carros autónomos que son como una encarnación de los principios del aprendizaje de máquina. ¿Qué significa eso? Y todo esto para decir que es un campo supremamente interesante y que a esas alturas requiere de nosotros un poco de estudio para saber qué es lo que está pasando y lo que ha sucedido. Respecto a un aspecto que mencionaste, César, que creo que es súper importante, y es que no hay que confundir artistas, activistas muy serios que están haciendo proyectos basados en inteligencia artificial hace algunos años con proyectos muy intrigantes,
a la aplicación, digamos, casi que sin criterio en muchos casos, de nuevas herramientas que utilizan algoritmos de machine learning a procesos visuales. Eso no necesariamente es arte, y lo que sí nos está anunciando es que estamos entrando a un nuevo régimen cultural de la imagen, donde muchas de las nociones que estaban presentes, digamos, hasta ahora en nuestra realidad de la relación con las imágenes, se van a movilizar, y se está movilizando a una escala sin precedentes. Y eso es algo brutal, ¿cierto? Un ejemplo es el hecho de que la herramienta, una de las herramientas más icónicas del procesamiento y de la creación de imágenes con inteligencia artificial, que es DALL-E, ¿cierto?, ha sido adquirido por Microsoft y va a ser distribuido aparentemente en la nueva suite de Office. Microsoft, de Office, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Eso significa que esta forma de crear imagen va a sustituir a esos viejos. ¿Tú recuerdas los procesadores de imagen de Microsoft anteriores? Sí. Eran un desastre. Eso va a ser sustituido, ¿cierto? Que era para enseñarle a uno cómo dibujar con píxeles y tal. Va a ser sustituido por herramientas de inteligencia artificial a un nivel masivo global. Y esto es una transición muy profunda y no sabemos qué consecuencias vaya a tener. Pero sin duda estos problemas que se están mencionando ahora de co-creación con las máquinas o de agenciamiento y tal, son apenas embriones de las discusiones que se van a dar ya a nivel sociológico más adelante, no muy distante, por esa distribución, ¿cierto? Y lo mismo está pasando con otras adquisiciones que ha hecho Microsoft, pues ya, por ejemplo, con el tema del chat y tal, que cambian el panorama económico y político de las grandes corporaciones en Claro. este punto. El dinero que entras, eso no lo vamos a evitar. Si te puedo interrumpir para preguntarte, ¿qué opinas tú, con todo tu conocimiento, cuando ves una imagen que ha generado Stable Diffusion, que ha generado DALL-E, que ha generado de cualquier tipo? Supongo que no es arte automáticamente. ¿Qué es lo que a ti te hace pensar o te hace sentir, o no sé qué, pero que te lleva a decir, aquí ha habido un proceso artístico, o aquí ha habido alguien utilizando una herramienta y el arte todavía lo estamos esperando? Esa pregunta es muy interesante. Yo creo que, mira, cuando uno ve este tipo de herramientas trabajando en operación, para mí, lo que se está anunciando son los albores de un régimen nuevo de lo visual a nivel cultural. Y eso me parece que es supremamente importante, conmovedor también, y por supuesto un poco asustador, porque, digamos, el punto es que además, digamos, de la producción de imagen, nosotros ya estamos en un sistema de circulación de las imágenes que es muy distinto al del pasado, ¿cierto? Es decir, las imágenes que circulan a través de los medios digitales contemporáneos, redes sociales y las múltiples variaciones de estas, ¿cierto? Esto sumado a una creación de imágenes que trabaja basado en procesamiento natural del lenguaje y que, digamos, procesa outputs con enormes bases de datos de imagen colectivas, ¿cierto? Que se han generado a nivel colectivo, porque no es que ya una persona lo haya hecho. Lo que generan es una especie de inconsciente colectivo visual global, de una cultura global que no tenemos ni idea de qué elementos la constituyen, ¿cierto? Y que vamos a ir descubriendo un poco como lo que ha pasado con las redes sociales, los hilos que las van formando hasta después de que veamos un poco las consecuencias de su interacción con la cultura a gran escala. Hay quien está hablando de un nuevo manierismo de imágenes Disney, ¿no? Que el arte volverá a pasar por una de sus etapas de historia del arte, de reproducir técnicamente imágenes existentes, ¿no? Y bueno, dicen que habrá como se aplastará un poco el nivel de la diversidad y de la complejidad de las imágenes, probablemente, porque sí que tú dices que es global, pero estamos seguros que sea global como diferencias de diversidad de imaginarios. Probablemente hay toda una serie de imágenes que no entran en estas bases de datos todavía. Claro. Imagino que lo estarán, ¿no?
pero como, bueno, hay muchos, momento Black Mirror, siempre tenemos el momento Black Mirror en el despacho 42, tenía que llegar, pero hablando con varios historiadores del arte decían, es que nos vamos a encontrar con una uniformación de la imagen, ¿no? Porque si las nuevas imágenes se construyen a partir de imágenes preexistentes. ¿Quién alimenta esas imágenes preexistentes y con qué criterios? Ya, con qué criterios y sobre todo, aunque haya mucha diversidad, pero vendría un momento que todo se aplasta se concentra, ¿no? en un tipo de imaginación, ¿no? Yo no sé. Bueno, y además si tienes unas herramientas, si todos utilizamos Photoshop te lleva a trabajar de una determinada manera. También. Si editas vídeo y te pasas de editar pues cortando y pegando como hace años a trabajar con Premiere, pues probablemente el vídeo que se produce va a ser diferente porque hay una herramienta y eso es casi inevitable, y durante unos años pues probablemente vamos a estar viendo más la herramienta que al artista, o vamos a estar buscando al artista escondido detrás de la herramienta, ¿no? Pero bueno, esta cosa, ¿no? Cuando analizamos pintura, analizamos las pinceladas, su forma, su textura, su grosor, su estilo, su rabia, ¿no? Y podríamos haber hecho en esa época la misma crítica que se está haciendo ahora a las herramientas de inteligencia artificial para la creación artística, ¿no? Siempre la herramienta determina de alguna manera el resultado o la forma de resultado, un determinado lenguaje, ¿no? En el resultado. Pero aquí ya es el contenido mismo, más allá de la forma, ¿no? Es como, no sé, no sé, yo no tengo. Andrés seguro que tiene más ideas en ese sentido, pero ya aquí me quedo, ¿no? O sea, ¿cuál será el efecto de todo esto en un periodo, no te digo larguísimo, pero de aquí a 5 años, que ya en este tipo de cosas es una era geológica, ¿no? Es verdad. Pues mira, Susana, yo creo que tú tienes razón respecto al tema de la uniformidad que se puede generar cuando se alimentan este tipo de bases de datos en las que están basadas los procesos de aprendizaje con un tipo de imagen, inclusive cuando es aparentemente variada. Y esta cultura que te digo que se está generando es una cultura global en el mismo sentido que es global una hamburguesa, ¿cierto? Es decir, es la globalización de una visión que viene de un lugar muy particular, ¿sí? De un suburbio norteamericano, que se vuelve, digamos, el plato común en el mundo entero. Y que por supuesto, esto conlleva en muchos casos la amenaza de la diferencia. Y una de las labores que los artistas empiezan a tener es ser esos, ¿no? Ser los guardianes de la diferencia en ese mundo. Ser los guardianes de la distinción, ¿cierto? De lo que es diferente, de lo que opera de una manera diferente. Y usualmente los artistas más interesantes en este campo son los que logran entender cómo funcionan los sistemas y logran darle un poco la vuelta. Y esto ha estado pasando. Varios de los proyectos más interesantes hasta ahora han sido proyectos que van en ese sentido. Hay otros que lo han logrado encontrar, digamos, con el trabajo de la imagen, pero hay dos cosas que me gustaría señalar. Mira, la primera es que a mí me parece que la actitud con la que a mí me gusta asumir este tipo de nuevos retos es con crítica, pero también sin miedo. Es decir, no podemos dejar que el miedo ni comunicarle a las nuevas generaciones un miedo hacia los cambios, sean los que sean, porque eso es una postura finalmente muy conservadora. Ahora, tragar los cambios y aceptar lo que te viene del mundo como viene, porque sí, porque viene en un paquete que es Photoshop, ¿cierto? Que es lo que mencionaba César, pues claro, eso requiere valentía y hay que, digamos, es complicado hacerlo. Yo pasé por un buen tiempo en un Adobe Detox, por ejemplo. Hace rato que no uso por lo menos las herramientas para edición visual. Y de pronto te encuentras en un aislamiento tremendo, ¿cierto? Porque te envían archivos que están en los formatos de esos programas y siempre que intentas encontrar como una alternativa se vuelve un lío, o solamente te comunicas con gente que es muy parecida a ti, ¿no? Que tiene principios, y eso es muy, muy curioso, pero eso lo que significa es que esos cambios sí existen. Y yo recuerdo la época en que al principio se mostraba Photoshop. Yo recuerdo un pequeño documental sobre Photoshop como una herramienta que anticipaba el envejecimiento. Porque hacían una tontería total, ¿cierto? Pero se venden las herramientas como una cosa que no son, ¿cierto? O que, bueno, sí, podrían hacer, pero que no, en realidad no era ese ni el propósito ni finalmente parte del menú de lo que construían, pero es la manera como se insertaron en la cultura visual. Y ahora llegamos al punto en que no cuestionamos Photoshop y el mundo real de hoy está muy
photoshopeado. Y nos damos cuenta cuando entran nuevos regímenes visuales como estos. Que es como, bueno, esto definitivamente es otra cosa, ¿cierto? Y ¿qué va a construir? No lo sé, pero es interesante. Sí, esto que comentas me recuerda a una cita de Douglas Adams, que en Despacho 42, curiosamente, es interesante. Pensad en el título del podcast, que dice que las tecnologías que existen antes de que nacieras o antes de que llegues a la adolescencia, siempre han estado ahí y ya está, y no te las cuestiones, sencillamente están ahí. Las que aparecen entre la adolescencia y una cierta madurez son maravillosas, fantásticas, van a arreglar el mundo y son una revolución maravillosa. Y cuando has cumplido los 40 y tantos, las que aparecen nuevas son todas el fin del mundo. Independientemente de lo que sea. Y claro, yo los 40 y tantos ya los he cumplido y a mí me sigue gustando mucho la tecnología, pero no puedo evitar mirarme esto como diciendo, me va a pasar por encima, me va a aplastar. Sin duda. Y yo estaba haciendo recopilación de textos sobre televisión de los 80, por ejemplo, que se decía que esas generaciones íbamos a estar fritas totalmente, pues, porque veíamos televisión y ahora curiosamente se parecen mucho a otras, ¿no? Que hablan de otras tecnologías actuales y tal. Y los videojuegos, además nuestra generación pilló sea televisión que videojuegos. O sea, que debió estar fatal. Exacto. Sí, ambas iban a ser el fin del mundo para la generación anterior. Parece que seguimos aquí de aquella manera, pero seguimos aquí y ya veremos cómo nos afecta esta. Oye, antes hablabas... De fin del mundo en fin del mundo, así vamos. Exacto. Y ahora a esperar cuál es el siguiente que llega, ciertamente. Hablabas antes de nuevas generaciones y yo creo que esto es algo que nos preocupa a todos los que giramos alrededor del mundo de la educación, como educamos las nuevas generaciones probablemente se educan solos y nosotros estamos aquí a veces más para molestar que para dar una visión crítica y realmente constructiva, pero... Y dar notas. Sí, ese trabajo tan maravilloso que nos encanta tanto a todos, no. ¿Tú has tenido el momento de reflexionar en cómo podemos afrontar estas cosas, sobre todo eso, a esa generación nueva que está llegando con esa tecnología, que ve como una maravilla, que ve como una revolución, que ve como un montón de posibilidades nuevas, y es un montón de posibilidades nuevas, eso seguro, y el cómo trabajar con ellos sin perder los referentes, con espíritu crítico? ¿Tenemos un manual o ese manual también lo vamos a ir escribiendo y ahora mismo no sabemos? Pues mira, primero que todo, César, yo creo que una buena parte de los problemas del presente se deben al divorcio que hay entre la realidad que viven las nuevas generaciones y lo que la educación les brinda o les brindamos. Nuestra generación, ¿cierto? Hablamos de la televisión. Nosotros nunca vimos televisión por montones. Nunca tuvimos una clase que nos ayudara a ver mejor televisión, ¿cierto? Efectivamente. Porque eran dos niveles de la realidad que no se tocaban, ¿cierto? El entretenimiento, no sé qué, y por otro lado la educación que te enseñaban otras cosas. Ahora imagínate lo que pasa con estos chicos que van pegados a sus audífonos inalámbricos, escuchando música, que se sientan en un salón de clase y no se quitan los audífonos más, ¿no? ¿Y de qué les están hablando, cierto? Y yo lo que veo es que hay cada vez más un divorcio entre ese mundo en el que viven estos jóvenes y lo que les habla la educación. Y eso es muy preocupante por los dos lados, ¿no? Y yo creo que buena parte del gran problema del impacto de las redes sociales en este momento en los jóvenes es porque la educación no tiene nada que decir, nunca les ofreció una herramienta, como a nosotros no nos ofrecían nada sobre la televisión, nunca les ofrecieron herramientas para un uso creativo, un uso cauto, ya muy tarde y usualmente en un tono muy profesoral, ¿no? Y eso es sin duda una característica de nuestras épocas, pues como ese divorcio cada vez mayor entre esos dos niveles de la cultura. Y por otro lado, ya en la universidad yo he hecho algunos experimentos desde que estaba en Colombia para trabajar este tipo de temas con gente más joven, y lo que tenemos que entender es que no podemos hacer un
plan exitoso de educación o interesante de educación si no nos dejamos educar nosotros por los jóvenes también. Ujú. ¿Cierto? En este caso, por ejemplo, estábamos trabajando mucho con datos de la gente misma y los ponía a hacer ejercicios de explorar sus propios datos de las redes sociales cuando se empezó a dejar hacer que no se pudiera bajar los propios datos de las redes sociales como las de Facebook. Las generaciones nuevas ya no usan Facebook, ¿cierto? Pero Correcto. lo usaron en algún momento, lo usaron. Y coincide con su momento del colegio, de la preparatoria y tal. Y cuando se descargan esta información, ellos ven una imagen de sí mismos por primera vez como en el pasado. Ese soy yo en el pasado, con un nivel de detalle brutal. Que coincide con unos temas increíbles. Por ejemplo, una cosa que a mí me llamó mucho la atención, la edad en la que creaban los perfiles, ¿cierto? La mayoría lo crearon, obviamente, antes de que fuera legal poder estar en esa plataforma. Y eso es con una complicidad de las plataformas muy grande, porque las plataformas pueden deducir la edad de una persona con 3 posts, ¿sabes? Sí, no cuesta demasiado. Y estos eran chicos de 11 años diciendo que tenían 18, tal, y eso fueron muchos. Claro, ¿qué pasó? Que sus valores se formaron ahí en esa idea del click y que es diferente haberlo asumido de adulto, ¿me entiendes? O sea, la aprobación a través de los likes y tal, cuando imagínate el caso de las chicas que están en el proceso de desarrollo corporal y tal. Y en este cambio tal, de pronto aparece este nuevo modelo que la aprobación se da a través de la imagen y de la felicidad y el tal. Y que tienes un cuantificador que es el número de likes que hay ahí debajo, que puede ser terrible. Es muy fuerte. Y verlos a ellos explorando esto y entendiéndose un poco, utilizando herramientas pequeñas, digamos tipo Nine, para hacer predicciones o cosas por el estilo, fue muy interesante. Y me gustaría hacer cosas así ahora acá, digamos, yo por ahora estoy aún adaptándome, digamos, como al sistema de enseñanza de la UOC, pero en algún momento me gustaría poder hacer experimentos de ese tipo acá, porque creo que es como un imperativo, ¿no? Sí, desde luego. Y a la vez es muy interesante porque pues tú aprendes de ellos, por ejemplo, ¿cierto? En lugar de solamente juzgar que tal, porque eso es una postura que se nos da mucho, ¿cierto? Los jóvenes y el reggaetón y las redes sociales. Y no sé a mí lo único que me consuela es pensar que esa generación también se lo va a hacer a la próxima. Exacto. Bien Douglas Adams es la situación, es verdad. No hay que dejarla de ver con humor. Uh-huh. Correcto, eso siempre. Black Mirror, pero con un poco de ironía y con un poco de tranquilidad. Oye, nos vamos acercando a que se nos acabe el tiempo de la entrevista y yo aquí voy a tener mi momento de envidia más absoluta. Voy a explicar batallita personal. Cuando yo tenía 16 años, yo sabía de la existencia de un congreso académico en el mundo, que era un congreso en el que se hablaba de gráficos por ordenador y había un programa en televisión española que se llamaba Metrópolis que anualmente ponía un programa con lo que se estaba presentando en ese congreso y yo lo veía y alucinaba muchísimo. Ese congreso, Andrés pone cara de sonarle, se llama SIGGRAPH y resulta ser que también, chafardeando, Andrés es chair de ese congreso, lo ha sido en algunas ocasiones y lo va a ser en el futuro. Y ese es un congreso que a mí me fascina porque junta la informática más duras y ya desde siempre, desde los 90 cuando lo veíamos, con el mundo del arte digital. ¿Cómo se llega hasta ahí y cómo es la experiencia de comisariar, de hacer de chair de un congreso tan alucinante? Bueno, la respuesta a esa pregunta te la voy a poder dar en septiembre del año entrante, pero porque es cuando vale, lo voy poniendo en la agenda el episodio de Despacho 42 con Andrés. Lo habré hecho, pero mira, lo que te puedo decir es lo siguiente. Ese es un espacio muy interesante, yo lo asumo como un reto muy profundo. Es la oportunidad de comunicar algo a una serie de comunidades que están articuladas en esta conferencia, que son muy diversas y que tienen intereses diferentes, pero en algún punto
complementarios y hay como una cadena de complementariedad, digamos, que une a estas diferentes comunidades que hacen parte de la conferencia. La trayectoria para llegar allá, digamos, es a través del arte. Yo fui invitado en el 2018 a ser chair del componente de la Galería de Arte y en su momento, digamos, tomé unas decisiones un poco arriesgadas para ellos. Por ejemplo, hice un llamado para participar a artistas indígenas trabajando con medios y encontramos una serie de proyectos bien interesantes al respecto que fueron incluidos en la galería y creo que esto les pareció interesante por el desbalance que generaba y por las nuevas preguntas que traía. Después tuve la oportunidad de ser chair de Art Papers, que es como la parte más académica de la parte creativa, digamos, y eso se publicaba en Leonardo, se publicó un número especial de Leonardo con una selección de los textos, cosas muy interesantes ahí también. Y después tuve la oportunidad de ser el chair de la primera versión de un programa que se llama Retrospectives, que es sobre historia, que es un tema de los que yo trabajo. Quizá por las respuestas que he dado el día de hoy se ha notado mi interés por los temas históricos. Total que en medio de esto, en algún momento me plantearon la posibilidad de aplicar para ser chair de la conferencia y al principio como que me pareció casi impensable, digamos, por el tamaño de la organización. Estamos hablando de una conferencia que tiene 18,000 personas asistiendo y que tiene un componente muy fuerte académico, digamos, de papers técnicos, pero tiene otro de papers artísticos, ¿cierto? Tiene una parte que es una exposición de nuevas propuestas de la industria, como el ICE, que acaba de suceder aquí en Barcelona. Yo estuve visitando, por ejemplo, y a la vez tiene unos componentes, digamos, como la Galería de Arte, que incluyen también visiones más críticas, incluye unos simposios educacionales, y todo esto, pues, es como un hervidero, digamos, de oportunidades, pero también de problemas, porque es como cada cual tiene un formato específico. Hay una muestra de animación experimental. Hoy por hoy hay un espacio que se llama Real Time Life, que son como performances basados en tecnología, pues, que funcionan en tiempo real y tal. Y mi punto es el siguiente, mira, yo hice una propuesta basada en contenido que creo que les llamó la atención, ¿cierto? Y mi pregunta es justamente, ya que este año SIGGRAPH está cumpliendo 50 años, es cómo podemos reimaginar la comunidad de SIGGRAPH para los 50 años que vienen. Apasionante. Y esto he propuesto como una metáfora muy sencilla, que es el tema de las escalas en las cuales están presentes la computación gráfica y los sistemas interactivos, digamos. Desde, por ejemplo, el nivel más pequeño, el átomo y la molécula, ¿cierto? Pasando, por ejemplo, al cuerpo humano, ¿cierto? El modelamiento del cuerpo, después al mundo construido, ¿cierto? Desde los objetos hasta la mesa y la silla y la casa y el edificio. Después las ciudades, después el globo, ¿cierto? El planeta, el universo y la imaginación, que sería como lo que no tiene, y encontrar en cada uno de ellos, digamos. Entonces, un ejemplo interesante para conectar con lo que hace Susana, por ejemplo, cuando hablamos del mundo construido, todas las preguntas que ha abierto el tema de la fabricación digital y lo que se viene por ahí, ¿cierto? Hay una cosa que se obvia muchas veces y es el hecho que pensamos que la imagen computacional está solamente en lo que vemos en las pantallas, ¿cierto? Pero si tú piensas en un objeto cualquiera, este iPhone que tengo aquí en las manos, este objeto fue diseñado previamente a todo nivel computacionalmente. Así su existencia sea física. Y eso sucede con prácticamente todos los elementos construidos desde un tiempo para acá. Y esa transición no se ha entendido muy bien. Ya vivimos dentro de un videojuego, si se quiere, de alguna manera, ¿cierto? Porque los edificios... Que hemos imprimido en 3D, pero es un videojuego. Y estamos pasando, ¿cierto? En los edificios las oficinas de arquitectos ya no venden el plano, sino que venden un modelo computacional del edificio para poder hacer monitoreo del envejecimiento del edificio. Y tiene sentido. Y esa pregunta se está llevando a las ciudades, ¿cierto? Y
esto genera también muchos problemas y es importante que lo entendamos. Entonces, esta propuesta de contenido es la que se ha llevado y creo que por ser un poco diferente a otras maneras de asumir este reto, se aceptó como propuesta para el 2024 y es donde voy a estar. Otro aspecto que es muy importante, retomando un tema de lo que mencionó Susana también, que es el asunto de la globalidad y tal, es buscar una mayor participación de culturas por fuera de Norteamérica. Y tenemos, por ejemplo, una de las personas encargadas de la Galería de Arte viene de Botsuana. Es la primera vez que alguien de África viene a ser parte del equipo general de chairs del evento. Tenemos representación en el comité de los 5 continentes: Oceanía, Asia, África, América, en sus diferentes, América del Sur, América Central, Norteamérica. Hay una buena participación de Europa y queremos, a mí me gustaría poder llevar una muestra interesante de Barcelona. Vamos a ver si logramos hacer esto. No lo veis, pero está babeando el César, después de todo un poco, sí. Oye, pues ahora sí que el reloj se nos echa encima, o sea que vamos a ir cerrando. No sé si hay alguna cosa imprescindible que nos hayamos saltado. Pero si estamos empezando. Correcto. Pero nos falta Dani. Es que el de los episodios de podcast de 3 horas es Dani. No podemos hacerlo, no podemos hacerlo sin él. Quería hacer uno de 8 horas. Algún día batiremos un récord del mundo. En cualquier caso, muchísimas gracias por esta hora que nos has dedicado, Andrés. Recuperamos estos temas sin tardar demasiado porque realmente son apasionantes y entran dentro de Despacho 42 absolutamente. O sea que muchísimas gracias y hasta muy, muy pronto. Gracias, César y Susana, por la invitación. Nos seguimos encontrando. Espero que la próxima vez sea con una caña en la mano. Desde luego. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog en blogs.uoc.edu/informática. También puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho 42 en Twitter. Y si quieres echarnos una mano, suscríbete a Despacho 42 en tu aplicación de podcast favorita, ponnos nota, déjanos un comentario y sobre todo, recomiéndanos a tus amigas y tus amigos. Hasta la próxima.